Los hombres de principios no necesitan la restricción de cerraduras y candados. No necesitan ser vigilados y observados. Obrarán con honestidad y honorabilidad en todo tiempo, cuando están solos y nadie los observa, como cuando están en público. No mancharán sus almas por ganancias o ventajas egoístas. Desprecian un acto vil. Aunque nadie lo llegara a saber, ellos mismos lo sabrían. Y eso destruiría su respeto propio. Los que no son rectos y fieles en las cosas pequeñas no se reformarán, aunque haya leyes y restricciones y castigos en cuanto a ellas. ¡Qué tremenda cita! En Daniel 3 y Daniel 6 se usa para describir eventos que ocurrieron en el pasado. Pero en Daniel 12 y el versículo 1, la palabra librar se usa para lo que va a hacer Dios con su remanente al final de la historia. Daniel 12:1 todavía está en el futuro, en su cumplimiento. Ahora, ¿qué tenemos en Daniel 3? Bueno, el rey Nabucodonosor hizo una imagen gigantesca, una imagen completa de oro, y mandó a llamar a todos los magnates de la tierra, todos los oficiales, todos los gobernantes, para la dedicación de la estatua. Y dio la orden de que todos debían inclinarse y adorar esta imagen, adorar la estatua, y si no lo hacían, ahí sí es verdad que su vida estaba en peligro. Si no lo hacían, iban a ser echados en un horno de fuego ardiendo. Yo pregunto, ¿esta controversia tenía que ver con adoración a Dios o adoración al Dios de Babilonia? ¿Cómo no? ¿Tenía que ver con la ley de Dios y con la ley del poder civil de Babilonia? ¿Qué dice la ley de Dios en cuanto a inclinarse a una imagen? No lo hagas, ¿verdad? Así que el conflicto tiene que ver con la ley de Dios versus la ley del poder civil. Adorar a Dios o adorar al Dios de Babilonia. Ese es el conflicto. Y según nos dice el relato, los tres jóvenes, no sabemos por qué Daniel no estaba. Es una pregunta que voy a hacer cuando lleguemos allá al cielo. Voy a preguntar a Daniel, ¿dónde estabas, Daniel? No lo sabemos, pero no fue infiel. Así que cualquier respuesta es especulación. Pero los tres jóvenes rehusaron inclinarse. Y los líderes espirituales de Babilonia, que odiaban a Daniel y a sus amigos, estaban buscando la oportunidad de acabar con ellos, porque ellos eran fieles a Dios. Fíjense, que odiaban a Daniel y sus amigos porque eran fieles a Dios. Eso va a pasar al final de la historia también. El remanente fiel de Dios va a ser odiado por los que en realidad no aman a Dios. Sí, Señor. Y fueron y acusaron a los tres jóvenes delante del rey. Y entonces, en Daniel 3 y el versículo 13, solamente les voy a mencionar los versículos. Daniel 3:13 dice que el rey se llenó de ira contra los tres muchachos. Y entonces en el versículo 15, él les dice, yo les voy a dar otra oportunidad, para que al oír los instrumentos musicales, ustedes se inclinen y adoren la imagen que yo levanté. Y si no lo hacen, ahora viene la palabra clave, si no lo hacen, ¿quién será el Dios que los podrá librar de mis manos? La palabra clave, librar, la primera vez que aparece en Daniel. ¿Cómo respondieron los jóvenes? Los jóvenes dijeron, no tenemos que pensar este asunto para darte una respuesta. El Dios que nosotros servimos nos puede librar y nos librará. Pero si no nos libra y tenemos que morir, todavía lo servimos a Él. Estaban decididos a ser fieles a Dios, aunque tuvieran que pagar con su propia vida. Dijeron, Dios, el Dios que servimos, nos librará. Otra vez la palabra clave, librará.
Así que ahora el rey, como dicen los puertorriqueños, se enfogonó, se enfureció y mandó a calentar el horno 7 veces más que lo que se calentaba regularmente. Ahora, yo no creo que Nabucodonosor tenía un termómetro. 7 significa que lo calentó al máximo. No lo podía calentar más que eso. Es decir, estaba rojo ardiente el fuego. Y dice el rey, aquí estoy en control yo, vamos a ver si estos muchachos escapan. Es más, en el versículo 19 de Daniel 3 dice que el rostro de Nabucodonosor cambió con respecto a los jóvenes. Es interesante el comentario de Elena White sobre esto, porque ella en visión vio esto. Ella dice que la cara de Nabucodonosor parecía la cara de un demonio. Tan furioso estaba con estos muchachos por ser fieles a Dios y por no aceptar su autoridad. ¿Y ustedes saben lo que sucedió? Fueron echados los 3 jóvenes al horno de fuego. Y el rey dice, problema resuelto. Entonces mira en el horno y se da cuenta que no solamente están los 3 jóvenes paseándose en medio del fuego, sino que hay uno cuarto. Y dice en el versículo 25 que el cuarto se parecía al Hijo de Dios. ¿Quién entró al horno para librar a los muchachos? El Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y usted dice, ¿cómo sabía Nabucodonosor cómo se veía el Hijo de Dios? El Espíritu de Profecía dice que Daniel y sus amigos le habían explicado la apariencia del Hijo de Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios era el ángel de Jehová. Y se aparecía fuera de Jericó, se apareció en la zarza ardiente, así que tenía cierta apariencia que se veía. Y Daniel y sus amigos le habían explicado al rey cómo se veía, y ahora el rey ve dentro del horno y dice, yo veo allí al Hijo de Dios. Pero fíjense qué interesante, en el versículo 28, dice que el ángel libró a los 3 jóvenes. ¿Se dan cuenta? Primero dice, el Hijo de Dios los libró. Y luego explica que ¿quién los libró? El ángel. ¿Cuál ángel? El ángel de Jehová, que es un nombre que se le da a Cristo en el Antiguo Testamento. El arcángel Miguel los libró. Y en el versículo 28 se usa la palabra libró nuevamente. Es decir, el Hijo de Dios, el ángel los libró de la mano del rey. Y en el versículo 28 el rey dice que Dios libró a los jóvenes porque confiaron en su Dios. Y luego el rey dijo, ay del que no se atreva de respetar al Dios de estos 3 muchachos, porque si no respetan al Dios de ellos, le vamos a cortar la cabeza y le vamos a destruir todas sus casas para que sea un muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Yo pregunto, ¿el remanente final de la historia puede aprender algo de esta historia? ¿Ustedes creen que Dios va a intervenir para librar a su pueblo al final de la historia? Pero para que su pueblo sea liberado tenemos que tener la constancia y el carácter que tuvo Daniel y que tuvieron sus amigos. Así que en Daniel 3 la palabra clave es ¿qué? Librar. El rey dice, ¿quién nos puede librar? Ellos dicen, nuestro Dios nos puede librar. Y entonces el rey dice, porque tuvieron fe en su Dios, Dios los libró. Y luego da el decreto y dice, todo el mundo a respetar a este Dios, porque no hay Dios que pueda librar como este. El tema central no es la crisis que tuvieron los jóvenes, el tema central es la gran liberación de Dios de aquellos que son fieles a Él, aunque se desplomen los cielos. La otra historia se realiza durante el imperio de los medos y los persas. Ya cuando Daniel estaba viejito,
Aquí sabemos que Daniel era igual de fiel que los 3 jóvenes. Nuevamente en Daniel 6, y le voy a resumir la historia otra vez, aquí está en juego su vida nuevamente por ser fiel a Dios, por adorar a Dios como Dios había mandado, por obedecer la ley de Dios. Nuevamente los consejeros del rey odiaban a Daniel, porque Daniel servía a su Dios. Y estaban buscando una forma de acusar a Daniel para que Daniel fuera depuesto de su posición. Pero no hallaban nada que Daniel había hecho mal en el servicio del rey. Y por lo tanto dijeron, y ustedes pueden encontrar esto en el capítulo 6 y el versículo 4 y 5, dicen, no hallaremos nada contra este Daniel, sino con respecto a la ley de su Dios. Nuevamente el punto de contención es ¿qué cosa? La ley de Dios. Y la adoración a Dios, porque tiene que ver con la oración. Y en la oración adoramos a Dios. Así que los enemigos de Daniel ahora preparan un complot. Van al rey y le dicen, oh rey, te queremos tanto. Y el rey dice, ah, qué bueno que me quieren tanto. Queremos que des un decreto, que nadie puede hacer una petición de un Dios o de un hombre por un periodo de 30 días, sino de ti. Ay, el rey dice, estos hombres sí me quieren a mí. Pero no saben no sabe el rey que quieren deshacerse de Daniel. Y por lo tanto, el rey da el decreto de que por 30 días nadie puede solicitar algo de un hombre o de un Dios. Y resulta que Daniel oraba 3 veces al día. Así que, ¿qué hace Daniel? Daniel se va a su cuarto, cierra las ventanas. No cierra la ventana. Él va a dar un testimonio vivo de que él sirve a Jehová. Ventanas abiertas, se inclina y ora 3 veces al día. ¿Ves? Tiene que ver con adoración y con la ley. Esa es la crisis final. Por eso cuando yo les decía ayer que la crisis final tiene que ver con 2 días y las autoridades detrás de los días, esa va a ser la crisis final. Y si usted no está bien con Dios ahora, no crea que cuando llegue el momento de entregar la vida, va a decir, ay, sí, yo la entrego. Como muchos adventistas que dicen, pastor, a mí no me alcanza el dinero para diezmar. Y yo les tengo un consejo, y digo, yo te doy una fórmula donde siempre vas a tener suficiente para diezmar. Diezma primero. Ah, pero entonces no tengo para pagar los biles. No tengo para pagar las cuentas. Entonces, es mejor pagarle las cuentas a las corporaciones que pagarle o devolverle el diezmo a Dios. Y esos mismos adventistas dicen, pastor, a mí no me alcanza para diezmar, pero cuando tenga que entregarlo todo, incluyendo la vida, en un momento lo hago. ¿Qué le hace pensar a usted que si no le devuelve el 10%, se lo va a entregar todo, incluyendo la vida? Es ahora en las pruebas pequeñas que nos preparamos para ser ese remanente fiel al final de la historia, inconmovible. Así que cuando Daniel ora, los espías se están mirando y van y le dicen al rey, conseguimos a Daniel orando a su Dios. Y ahora el rey se da cuenta cuáles eran los objetivos de los enemigos de Daniel. Pero el problema es que las leyes de los medos y los persas no se podían cambiar. Una vez que se emitía una ley, la ley iba, no importaba lo que ocurriera. Así que dice en Daniel 6:14 que el rey se enojó consigo mismo. ¿Cómo me dejé yo engañar? Dice él. Y buscó todo el día la forma de librar a Daniel. Ahí está la palabra clave, otra vez. De librar a Daniel. Pero no pudo, porque la ley estaba hecha. Así que nos dice la historia que el rey llevó a Daniel y antes de echarlo al foso de los leones le dijo, Daniel, el Dios a quien tú ocasionalmente sirves. No. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Cuál es la palabra clave? El rey procuró librar, no pudo. Así que el rey dice, el Dios a quien tú sirves continuamente, Él te libre, porque yo no puedo.
Y luego Daniel va a parar al foso de los leones. Leones hambrientos. Ustedes pueden leerlo en la historia. Y toda esa noche pasa Daniel en el foso de los leones. Y los leones se portan como unos gaticos. Me gusta pensar que Daniel tal vez le pasó la mano. Toda la noche en un foso de leones. Y los leones permanecieron con la boca cerrada. Pues el rey no pudo dormir toda la noche. No hubo música, no hubo banquete, no hubo nada. Insomnio toda la noche. Y bien temprano por la mañana vaya al foso. Dice, Daniel. Silencio. Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Ahí está la palabra clave. ¿Te ha podido librar de la boca de los leones? Y Daniel dice, el Dios a quien yo sirvo me ha podido librar. Y en el versículo 23 dice que Dios libró a Daniel porque confió en él. Y luego el rey da un decreto de que todos deben temblar ante el Dios de Daniel, porque no hay Dios que pueda librar como el Dios de Daniel. ¿Cuál es el tema central de Daniel 6? Dios es un Dios que ¿qué? Que libra. ¿A quiénes libra? Libra a los que no practican los principios de salud. Libra a los que ven programas de televisión ahí corruptos, con adulterio, novelas, etc. ¿Qué clase de gente libra a Dios? Dios libra al remanente que es fiel a Él, aunque se desplome los cielos. Gente que revela el carácter de Dios, que son fieles a Dios en tiempos de relativa paz como tenemos ahora. El problema es que nosotros muchas veces pensamos, bueno, cuando venga la crisis, entonces yo voy a aprender la fidelidad a Dios. Pero no, es ahora, en los asuntos pequeños de la vida, que estamos tomando decisiones de si vamos a estar firmes o no en las grandes pruebas que nos esperan. Ahora vamos a ir a Daniel 12:1, a donde tenemos la última referencia a la palabra librar. Y este versículo es futuro. Si ustedes leen el final del capítulo 11, van a descubrir que hay un poder que se llama el Rey del Norte. Es lo mismo que el cuerno pequeño, lo mismo que la bestia, el hombre de pecado, la abominación asoladora, la ramera, el anticristo. Es decir, representa el poder romano, el poder papal. Y dice ahí que sale para matar y eliminar al remanente de Dios. Y cuando parece que el remanente de Dios va a ser destruido, dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Saben lo que significa el nombre Miguel? ¿Quién es como Dios? Siempre aparece 5 veces en la Biblia, y cada vez Miguel está en conflicto con Satanás. Así que dice, en aquel tiempo, cuando el rey del norte busca destruir al pueblo de Dios, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Fue un tiempo de angustia para Daniel en el foso de los leones? ¿Fue un tiempo de angustia para los jóvenes en el horno? Sí. Dios no nos va a sacar del tiempo de angustia, nos va a dar la fortaleza para pasar por el tiempo de angustia. Así que dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquí viene la buena nueva. Lo mismo que sucedió con los 3 amigos de Daniel y con Daniel. Pero en aquel tiempo, es decir, en el tiempo de angustia, del cual hablaremos pasado mañana, será, ¿qué cosa? Ahí está la palabra nuevamente. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dios va a intervenir para librar a sus hijos que son fieles a Él en la vida diaria.
Ahora vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 3 y 4. ¿Qué significa el nombre Miguel? ¿Quién es como Dios? Ese es el libertador. ¿Quién es como Dios? Pero ¿sabe lo que va a decir la mayor parte del mundo? Vamos a leer Apocalipsis 13, 3 y 4. Está hablando aquí de la bestia, que representa el poder papal. El papado gobernó por 1260 años, pero dice que tuvo una herida mortal al final de ese periodo, pero su herida mortal se va ¿a qué? A sanar, y todo el mundo se va a maravillar detrás de este sistema, menos un pequeño remanente. Ahora fíjense lo que dice el versículo 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló todo aquí, todos los ángeles, toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántos se van a maravillar en pos de la bestia? Toda la tierra, menos un pequeño remanente. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ahora fíjense lo que va a decir la mayoría de la gente: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? Cuando la gente dice, ¿quién es como la bestia? Va a intervenir Miguel y va a decir, ¿quién es como Dios? Es decir, en ambos casos se va a hacer la pregunta, ¿quién es cómo? El mundo en su mayoría dirá, ¿quién es como la bestia? Y Dios va a decir, Miguel es como la bestia y más poderosa que la bestia. Dios va a librar. Ustedes conocen el Salmo 34 y el versículo 7. A veces no hemos entendido bien este versículo. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿De los que temen a quién? Al ángel de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los que y los defiende. Miguel va a defender al pueblo de Dios si somos fieles a él. Y usted dice, pastor, ¿usted está diciendo que el ángel de Jehová es Jesús? Sí, él es el que va a intervenir para librar a los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Vamos a Éxodo, rapidito, el capítulo 3 y el versículo 2 al 4. Esta es la zarza ardiente. Dice, se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora, ¿quién es el que está en la zarza? El ángel de Jehová, ¿verdad? Pero ahora noten el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. ¿Quién era el ángel de Jehová? Jehová, Dios. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y luego entonces Moisés dice, ¿y qué nombre le voy a decir a Israel cuando yo vaya para decirle a quién me mandó, qué nombre voy a dar? ¿Y qué dice? ¿Qué dice el que está en la zarza? Diles que yo soy, te envió. ¿Quién era ese yo soy? En Juan 8, versículos 58 y 59, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos entendían lo que estaba diciendo, porque recogieron piedras para apedrearlo, porque según ellos era blasfemia, porque Jesús estaba diciendo que él era el yo soy que apareció en la zarza ardiente. Él es Miguel, el gran libertador, cuando nos aliamos a él. ¿Qué clase de gente quiere Dios? ¿Qué clase de remanente quiere Dios en estos últimos días? Hermanos y hermanas, yo estoy convencido que este mundo está llegando ya a su final. No estoy poniendo fecha,
Pero las cosas como van, el cambio climático tan terrible y marcado, los desastres que están ocurriendo, la unión entre el papado y los protestantes, la discordia política, las peleas, los asesinatos en masa, demuestran que Dios está retirando su Santo Espíritu del mundo. ¿Qué clase de gente debemos ser nosotros en estos tiempos? Leo del libro Mente, Carácter y Personalidad, página 262 para terminar. Los hombres de principios, y cuando ella escribe los hombres de principios, está incluyendo hombres, es una palabra genérica que significa los seres humanos. Los hombres de principios no necesitan la restricción de cerraduras y candados. No necesitan ser vigilados y observados. Obrarán con honestidad y honorabilidad en todo tiempo, cuando están solos y nadie los observa, como cuando están en público. No mancharán sus almas por ganancias o ventajas egoístas. Desprecian un acto vil. Aunque nadie lo llegara a saber, ellos mismos lo sabrían. Y eso destruiría su respeto propio. Los que no son rectos y fieles, en las cosas pequeñas, no se reformarán, aunque haya leyes y restricciones y castigos en cuanto a ellas. Qué tremenda cita. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Jeremías lo expresó de otra forma. Dijo: si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Hermanos y hermanas, tenemos que proponernos, por la gracia de Dios, colocar todo sobre el altar del sacrificio. Tenemos que tomar nuestra decisión de que vamos a ser fieles a Dios en las cosas más pequeñas de la vida, de tal manera que cuando vengan las pruebas grandes, nuestra voluntad esté fortalecida para mantenernos fieles a la verdad y a la integridad, aunque se desplomen los cielos. Esa es la clase de remanente que quiere Dios en estos últimos días, porque las pruebas grandes nos esperan. Que Dios nos ayude a ser esa clase de remanente. El libro de Apocalipsis, la culminación de la revelación divina, nos presenta un panorama solemne y definitivo de la historia humana. En sus páginas finales, la complejidad de las naciones, culturas e ideologías se reduce a una elección fundamental que dividirá a toda la humanidad en tan solo dos grupos. No habrá una tercera vía, ni un terreno neutral. Cada alma viviente se encontrará en una de dos categorías: aquellos que portan el sello de Dios en sus frentes, y aquellos que han recibido la marca de la bestia en su frente o en su mano. Un grupo, descrito como los que siguen al Cordero por donde quiera que va, vivirá en íntima lealtad y obediencia a su Creador y Redentor. El otro grupo, vastamente mayoritario, se unirá en una alianza global de admiración y sumisión, yendo en pos de la bestia, un poder que desafía la soberanía de Dios. Las Escrituras son claras al afirmar que los que permanecerán fieles a Dios en medio de esta polarización universal constituirán un pequeño remanente. Mientras que el mundo entero, en una asombrosa unidad de propósito, se maravillará y seguirá el sistema representado por la bestia, Dios preservará para sí un pueblo que no doblará sus rodillas. Este remanente se caracterizará por su fidelidad inquebrantable a los mandamientos de Dios y por mantener firme el testimonio de Jesucristo. El conflicto que se describe no es nuevo, es la batalla de los siglos, el gran conflicto entre Cristo y Satanás que ha resonado a través de toda la historia humana. Lo que vemos en Apocalipsis es simplemente el acto final de este drama cósmico. Y para comprender la naturaleza de esta confrontación final, es instructivo mirar hacia atrás, a cómo este mismo conflicto se manifestó en la vida de fieles siervos de Dios en el pasado.
La experiencia del profeta Daniel es un microcosmos de esta lucha universal. Siendo apenas un joven de unos 18 años, probablemente en el umbral de la adultez, fue arrancado de su hogar y de todo lo que conocía. El cautiverio babilónico no fue meramente un traslado geográfico, fue un evento profundamente traumático diseñado para desmantelar su identidad. Pensemos en la magnitud de su desorientación. Se encontraba en una tierra extraña, inmerso en una cultura cuyas costumbres y valores eran diametralmente opuestos a los suyos. La religión de sus padres, el culto al único Dios verdadero, no solo no se practicaba, sino que era despreciada en el corazón del paganismo. Estaba lejos de la influencia piadosa de sus padres, rodeado por un idioma que no entendía y por un sistema que operaba bajo principios completamente ajenos a la ley de Dios. La presión para asimilarse, para transigir en sus principios y adoptar las costumbres de Babilonia, debe haber sido inmensa y constante. Sus compañeros de estudio, otros jóvenes nobles de las naciones conquistadas, probablemente cedieron con rapidez, viendo la conformidad como el único camino hacia la supervivencia y el éxito en el imperio. Sin embargo, al estudiar el libro que lleva su nombre, descubrimos que Daniel poseía una fortaleza de carácter extraordinaria. Se mantuvo tan fiel como una palmera en medio de un huracán. Esta metáfora es poderosa, mientras otros árboles más rígidos y aparentemente más fuertes son quebrados y arrancados de raíz por la furia de la tormenta. La palmera, con sus raíces profundas y su capacidad de doblarse sin romperse, permanece en pie cuando la tempestad ha pasado. Así fue Daniel. En medio de un imperio apóstata, él y sus compañeros representaron un remanente fiel, una demostración viviente de que la lealtad a Dios es posible incluso en las circunstancias más adversas. Para entender la raíz de este conflicto, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Allí leemos el registro histórico de la llegada de Daniel a Babilonia. El texto dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En estos dos breves versículos, se nos presenta el esqueleto de una confrontación teológica monumental. No es simplemente una guerra entre naciones, sino una batalla entre sistemas de adoración. Por un lado, tenemos a dos reyes, Joacim, el monarca del pueblo de Dios, Judá, en contraposición a Nabucodonosor, el poderoso emperador de Babilonia. Tenemos dos ciudades capitales en conflicto, Jerusalén, la ciudad de la paz, el lugar donde Dios había puesto su nombre, versus Babilonia, la metrópoli del orgullo humano y la confusión idolátrica. La lucha es entre dos dioses, Jehová, el Dios de Daniel y del pacto, y el Dios principal de Babilonia, Marduk, mencionado aquí como su Dios. El conflicto se manifiesta en dos templos, pues los vasos sagrados, consagrados para el servicio del templo de Jehová en Jerusalén, son profanados y llevados como trofeos para ser colocados en el templo pagano del dios de Nabucodonosor. Finalmente, es una batalla entre dos pueblos, los hebreos, portadores de la luz de la verdad divina, y los babilonios, maestros de la sabiduría mundana y la idolatría. A simple vista, desde una perspectiva puramente humana y militar, la conclusión era obvia. Nabucodonosor y su dios Marduk parecían infinitamente más poderosos que el rey Joacim y el Dios de Israel. Jerusalén había caído, su rey era un vasallo, y los objetos más sagrados de su fe eran ahora exhibidos como botín de guerra. Este acto de llevar los utensilios del templo de Dios al templo de un ídolo era una declaración audaz y blasfema: mi Dios es más fuerte que tu Dios. Sin embargo, una lectura cuidadosa del versículo 2 revela una verdad asombrosa que subvierte toda la lógica humana: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Por qué prevaleció Nabucodonosor?
No fue por el poderío de su ejército ni por la superioridad de su dios pagano. Prevaleció porque Jehová, el Dios soberano del universo, lo permitió. Fue una decisión de la providencia divina. Dios mismo entregó a su pueblo apóstata en manos del rey babilónico. Esto nos plantea una pregunta crucial. ¿Por qué permitió Dios que un joven tan fiel y devoto como Daniel fuera llevado cautivo? Él era bueno, era recto, y ahora es arrojado a un ambiente de corrupción moral y espiritual, lejos de toda influencia positiva. ¿Cuál podría ser el propósito divino en tal tragedia aparente? La respuesta no se revela de inmediato. A menudo, en nuestras propias vidas, los planes de Dios son inescrutables en el momento de la prueba. Sin embargo, al recorrer las páginas del libro de Daniel, el propósito divino se despliega con una claridad majestuosa. A través del testimonio fiel de Daniel en Babilonia, el déspota más grande de la antigüedad, el rey Nabucodonosor, fue humillado, quebrantado y finalmente convertido al conocimiento del Dios verdadero. Por el testimonio de este joven cautivo, un rey pagano estará en el reino de los cielos. Pero el plan de Dios era aún más abarcador. En el crisol de Babilonia y más tarde en Medo-Persia, Dios le confió a Daniel visiones proféticas que trazan el curso de la historia mundial desde su tiempo hasta la segunda venida de Jesucristo. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, nada de esto era visible. Él no podía ver el final desde el principio. Pero en lugar de quejarse o renegar de su fe, Daniel confió. Él no entendía el porqué, pero conocía al quién. Su actitud fue: confiaré en el Señor, seguiré sus caminos y seré fiel en esta tierra extraña. Con el tiempo, entenderé por qué Dios permitió esta calamidad. Y al final del libro, y de la historia, la razón se hace evidente. A pesar de la soberanía última de Dios, Nabucodonosor actuaba bajo la ilusión de que él tenía el control absoluto. Procuró demostrar su dominio de varias maneras, buscando asimilar a estos jóvenes hebreos y doblegarlos a su voluntad. La primera estrategia de control fue a través de la dieta. Daniel 1, versículo 5 nos dice: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Este asunto de la dieta no era una prueba trivial, era una prueba de lealtad fundamental. La comida del rey no solo incluía carnes inmundas prohibidas por la ley levítica, como el cerdo, sino que, según la costumbre pagana, una porción de la comida y el vino era ofrecida primero como sacrificio a los ídolos babilónicos. Participar de esa comida significaba, implícitamente, participar en un acto de adoración pagana. Era una contaminación tanto física como espiritual. Además, el vino que se les ofrecía era fermentado, una bebida alcohólica que Dios había advertido que nubla el juicio y debilita las facultades morales. La respuesta de Daniel fue un acto de santa rebelión. Fue una declaración de que, aunque su cuerpo estaba cautivo en Babilonia, su conciencia pertenecía a Dios. Daniel y sus compañeros declararon con sus acciones: «Oh, Rey, tú puedes dictar las leyes de este imperio, pero sobre nuestras vidas rige una ley superior, la ley de nuestro Dios. Él ha establecido los principios de salud y nosotros los obedeceremos». Esta decisión demostró que el dominio de Nabucodonosor no era absoluto. Es crucial notar cuándo se tomó esta decisión. El versículo 8 de Daniel 1 nos da la clave: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La decisión no fue tomada en el calor del momento, cuando el plato de comida fue puesto delante de él. Fue un propósito preconcebido, una resolución hecha en la quietud de su corazón, basada en los principios que había aprendido en su juventud. Él ya había decidido ser fiel a Dios, sin importar el costo. Por eso, cuando llegó la prueba, no vaciló. La escritora cristiana Elena de White, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio,
explica la profunda importancia de esta prueba aparentemente pequeña. ¿Qué hubiera acontecido si Daniel y sus compañeros hubieran transigido con aquellos funcionarios paganos y hubieran cedido ante la presión del momento comiendo y bebiendo como era costumbre para los babilonios? Ese solo caso de apartamiento de los principios habría debilitado su sentido de lo justo y su aborrecimiento de lo malo. La complacencia del apetito habría comportado el sacrificio del vigor físico, la claridad intelectual y el poder espiritual. Un paso en falso probablemente habría conducido a otros, de manera que cortada su relación con el cielo, habrían sido apartados por la tentación. Esta cita revela una verdad espiritual profunda: la fidelidad en las cosas pequeñas es la preparación para las pruebas mayores. Si hubieran cedido en el asunto del apetito, habrían embotado su percepción espiritual, debilitado su fuerza de voluntad y comprometido su capacidad para recibir la luz divina. Su conexión con el cielo se habría visto comprometida. Al negarse a contaminarse, estaban protegiendo no solo su salud física, sino, más importante aún, la claridad de su mente y la pureza de su espíritu, que eran los canales a través de los cuales Dios se comunicaría con ellos. El resultado de su fidelidad, después de una prueba de 10 días, fue una vindicación espectacular. Fueron hallados 10 veces mejores en sabiduría e inteligencia que todos los magos y astrólogos del reino. La fidelidad a los principios de Dios, incluso en la dieta, resultó en una superioridad mental y espiritual que glorificó a Dios ante una nación pagana. El intento del rey de dominarlos a través del apetito había fracasado. Sin embargo, esta no fue la única forma en que el rey procuró demostrar que él estaba en control, que él era quien mandaba. El asalto del rey Nabucodonosor a la identidad de los jóvenes hebreos no se detuvo en su alimentación. Su estrategia de asimilación cultural y espiritual fue mucho más profunda y metódica, apuntando al núcleo mismo de su ser, su nombre. En la cosmovisión bíblica, un nombre es mucho más que una simple etiqueta de identificación para distinguir a una persona de otra. Un nombre es un recipiente de significado, una declaración de carácter, una profecía de destino. Encapsula la esencia y la naturaleza de quien lo porta. Como afirma acertadamente The Interpreter's Bible Dictionary, en el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación, más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. El nombre de un hombre revela su carácter. Adán pudo nombrar a los animales porque comprendía su naturaleza intrínseca, dada por Dios. Los nombres en las Escrituras son, por tanto, ventanas al alma y al propósito divino. Cuando los padres hebreos daban un nombre a sus hijos, a menudo era una oración, una declaración de fe, un recordatorio perpetuo de su relación con Dios y de las esperanzas que depositaban en ese niño. El nombre se convertía en una brújula moral, un ancla para la identidad del individuo a lo largo de su vida. Por lo tanto, cuando el rey Nabucodonosor les cambia los nombres a Daniel y sus amigos, no está realizando un simple acto administrativo. Está ejecutando un acto de guerra espiritual. Su propósito era arrancar de raíz su identidad hebrea, con ella, su lealtad a Jehová, para trasplantarlos a la tierra pagana de la teología babilónica. Quería que, al escuchar y usar constantemente sus nuevos nombres, sus mentes y sus caracteres se amoldaran gradualmente a una nueva identidad. Consideremos la profunda dicotomía entre sus nombres originales y los que les fueron impuestos. Sus nombres hebreos eran estandartes de alabanza al único Dios verdadero. Daniel, que significa Dios es mi juez, era una declaración de que su vida estaba bajo la soberanía y el juicio final del Altísimo, no de un rey terrenal. Ananías, que significa Jehová ha sido misericordioso o regalo de Dios, era un testimonio de la gracia y la bondad del Dios del pacto. Misael, que pregunta ¿quién es como Dios?, era un desafío retórico a cualquier poder o deidad que pretendiera rivalizar con Jehová. Azarías, que significa Jehová ha ayudado,
era una afirmación de la confianza en la intervención y el socorro divinos. Cada nombre era una fortaleza teológica en miniatura, un recordatorio constante de quiénes eran y a quién servían. Ahora, contrastemos esto con la carga pagana de los nombres babilónicos que se les impusieron. A Daniel se le llamó Beltesazar, que significa que el dios Bel proteja su vida. Imaginen la agresión psicológica de obligar a un hombre cuyo nombre proclama que Dios es su juez, a ser llamado por un nombre que invoca la protección de un ídolo. A Ananías se le llamó Sadrach, que posiblemente signifique mandato del dios Aku, el dios Luna. Su identidad, antes un regalo de Jehová, ahora se vinculaba al decreto de una deidad pagana. A Misael se le llamó Mesac, una perversión deliberada de su nombre hebreo. Mientras que su nombre original preguntaba ¿quién es como Dios? Él, su nuevo nombre preguntaba ¿quién es como Aku? Era una sustitución directa y blasfema. A Azarías se le llamó Abednego, que significa siervo del dios Nego, o Nebo, el dios de la sabiduría y la escritura. Su identidad como alguien ayudado por Jehová fue reemplazada por la de un esclavo de una deidad babilónica. La intención de Nabucodonosor no era un misterio. Él mismo la revela años más tarde. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 8, al relatar su angustia por un sueño, el rey dice, hasta que entró delante de mi Daniel, cuyo nombre es Beltesazar, conforme al nombre de mi Dios. Aquí está la confesión. El cambio de nombre fue un intento deliberado de reclamar a estos jóvenes para su panteón, de marcar su propiedad sobre ellos, de sellarlos con el nombre de sus falsos dioses. Es un eco oscuro de lo que Dios hará por su pueblo al final de los tiempos, cuando selle sus nombres en sus frentes, indicando que su carácter refleja el de él. Nabucodonosor, como agente del poder opositor, intentó hacer una falsificación de este acto divino. Sin embargo, a lo largo de todo el libro de Daniel, observamos un acto de resistencia pasiva pero poderosa. Aunque los babilonios, incluido el rey, se refieren a ellos por sus nombres paganos, cuando el texto sagrado habla desde la perspectiva de Daniel o cuando ellos interactúan entre sí, utilizan consistentemente sus nombres hebreos. Nunca internalizaron la identidad que se les impuso. Estaban diciendo, en efecto, oh, Rey, tu poder es limitado. Puedes controlar nuestros cuerpos, pero no nuestras almas. Puedes cambiar nuestras etiquetas, pero no nuestra esencia. Nuestros nombres glorifican al Dios del cielo, y es a Él a quien pertenecemos. El ataque del rey continuó en otro frente, la educación. Nabucodonosor colocó a estos jóvenes en la Universidad de Babilonia, el centro de enseñanza más prestigioso del mundo antiguo. El plan de estudios, descrito en Daniel capítulo 1, versículo 4, era que se les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Esto iba mucho más allá de aprender un nuevo idioma. Implicaba una inmersión total en la cosmovisión, la filosofía, la ciencia y la religión de Babilonia. El objetivo era reprogramar su forma de pensar, sustituir la revelación divina por la especulación humana y la sabiduría de Dios por la de los hombres. La educación caldea era una mezcla peligrosa de verdad y error. Estudiaban astronomía, pero la corrompían con la astrología fatalista. Estudiaban matemáticas y arquitectura, pero las ponían al servicio del orgullo y la idolatría. Su conocimiento estaba divorciado de su fuente, el Creador. Usaban métodos como la adivinación, la interpretación de presagios y la consulta a los espíritus para conocer el futuro, todos ellos abominaciones prohibidas por Dios. ¿Se dejaron contaminar Daniel y sus amigos por estos métodos? Aunque sin duda tuvieron que estudiar estas materias, nunca las adoptaron como propias. Cuando llegó la verdadera crisis, cuando Nabucodonosor exigió que se le revelara e interpretara su sueño, los sabios caldeos fracasaron estrepitosamente. Sus métodos eran inútiles. ¿Qué hizo Daniel? ¿Consultó las estrellas? ¿Leyó las entrañas de un animal?
No. Fue a su aposento con sus amigos e hicieron lo que la Universidad de Babilonia nunca podría enseñarles. Oraron al Dios del cielo, la única fuente de verdadera sabiduría. El rey no pudo cambiar su forma de pensar. Asistieron a una universidad pagana, pero sus mentes permanecieron ancladas en los principios del cielo. Habían propuesto en su corazón que serían fieles, y esa resolución protegió sus facultades intelectuales de la contaminación. ¿Y cuál fue el resultado de esta fidelidad intelectual y espiritual? El versículo 17 de Daniel 1 nos dice: a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios no solo los protegió, los recompensó. Les dio una sabiduría divina que superaba con creces la falsa sabiduría de Babilonia. Al final de su formación, cuando fueron examinados por el rey, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El número 10 en la Biblia a menudo simboliza la totalidad, la plenitud. Eran completamente superiores, no por su propio ingenio, sino porque habían elegido conectar sus mentes con la mente infinita. Esta historia de pruebas sobre la dieta, los nombres y la educación eran preparativos para una crisis mucho mayor. Eran pruebas fundamentales pero, en comparación con lo que vendría, pequeñas. Ahora, en el capítulo 3 de Daniel, la confrontación se intensifica dramáticamente. La presión sutil se convierte en una coacción abierta y mortal. Esta historia no es meramente un relato histórico, es una profecía en miniatura, un modelo a escala de la crisis final que enfrentará el pueblo de Dios a nivel mundial. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor, hinchado de orgullo, erige una inmensa imagen de oro en el llano de Dura. Emite un decreto que obliga a todos los oficiales del imperio a inclinarse y adorar esta imagen en un momento específico, señalado por la música. El castigo por la desobediencia es absoluto e inmediato: ser arrojado a un horno de fuego ardiendo. Este escenario es un presagio asombrosamente preciso, de los eventos descritos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Allí, un poder global, simbolizado como Babilonia la Grande, crea una imagen de la bestia y emite un decreto para que todos los habitantes de la tierra adoren esta imagen. Y a cualquiera que no la adore, se le amenaza con un decreto de muerte. La estructura es idéntica, una imagen que es objeto de falsa adoración, un mandato universal y una pena de muerte para el remanente fiel que se niega a obedecer un mandato humano que viola la ley de Dios. Lo que ocurrió en el llano de Dura se repetirá, pero a una escala global. La Babilonia literal se convertirá en una Babilonia espiritual, un sistema mundial de religión y gobierno apóstata. La imagen literal de oro se convertirá en un sistema de falsa adoración. Y el remanente ya no serán 3 jóvenes hebreos literales, sino el pueblo fiel de Dios de toda nación, tribu, lengua y pueblo, aquellos que, como Daniel y sus amigos, han propuesto en su corazón ser fieles al Señor aunque los cielos se desplomen. El drama profético del libro de Daniel, al llegar a su clímax, nos presenta un tema de importancia capital para el pueblo de Dios que vive en los umbrales de la eternidad, el tema de la liberación divina. La palabra hebrea para librar o salvar actúa como una llave maestra, un hilo dorado que teje una conexión inquebrantable entre las pruebas históricas del pueblo de Dios y su vindicación final. Este término crucial aparece de forma destacada en solo 3 capítulos del libro: en Daniel capítulo 3, en el contexto del horno de fuego; en Daniel capítulo 6, en la prueba del foso de los leones; y, de manera culminante, en Daniel capítulo 12, versículo 1, donde se promete la liberación final del pueblo de Dios durante el tiempo de angustia cual nunca fue. Los 2 primeros son relatos históricos que sirven como tipos o modelos pedagógicos, el último es la promesa escatológica y antitípica que aguarda su cumplimiento en el gran día de Dios. Adentrémonos en el capítulo 3 de Daniel.
La escena es una de las más imponentes y aterradoras de toda la escritura. El rey Nabucodonosor, en la cúspide de su poder y engreído por sus éxitos, construye una imagen colosal, hecha enteramente de oro, un monumento a su propio ego y al poder del imperio babilónico. Este no es un simple acto de arte público, es un acto de usurpación teológica. Al convocar a todos los sátrapas, gobernadores y oficiales del reino para la dedicación de esta estatua, está estableciendo un sistema de adoración unificado y obligatorio. Está fusionando el poder civil con el religioso, creando un prototipo de la Babilonia espiritual descrita en el libro de Apocalipsis. El decreto es absoluto. Al sonido de la música, todos deben postrarse y adorar la imagen. La desobediencia no es una opción, pues la sentencia es la muerte en un horno de fuego ardiendo. Aquí, el conflicto se define con una claridad cristalina. Es una colisión frontal entre la ley de Dios y la ley del hombre. El segundo mandamiento de la ley de Dios declara inequívocamente, no te harás imagen. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. La ley del poder civil de Babilonia ordena precisamente lo contrario. La pregunta fundamental es, ¿qué autoridad es suprema? ¿La del Creador o la de la criatura? Esta es, en su esencia más pura, la misma controversia que definirá la crisis final de la historia de este mundo. Como era de esperar, los tres compañeros de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, se niegan a postrarse. Su postura no es un acto de rebeldía política, sino de lealtad espiritual. Inmediatamente, los líderes religiosos de Babilonia, los caldeos, quienes ardían en celos y odio contra estos hebreos por su integridad y el favor divino que reposaba sobre ellos, aprovechan la oportunidad. Es importante notar que el odio del mundo no se dirige contra una fe nominal y comprometida, sino contra una fidelidad que, por su misma existencia, es un reproche silencioso a la desobediencia. Este mismo odio se manifestará en los últimos días contra el remanente fiel de Dios. Llevados ante el rey, quien, según nos dice el versículo 13, se llenó de ira y de furor, se les ofrece una segunda oportunidad. Y es aquí donde el rey, en su arrogancia, pronuncia el desafío que se encuentra en el corazón del gran conflicto. En el versículo 15, les advierte, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Con esta pregunta, Nabucodonosor se posiciona como el rival del Altísimo. La palabra clave, librar, ha sido puesta sobre la mesa. La respuesta de los jóvenes hebreos es una de las declaraciones de fe más sublimes jamás registradas. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Su fe era una fe inteligente y de tres niveles. Primero, la confianza en la capacidad de Dios para librarlos. Segundo, la confianza en su voluntad de librarlos. Y tercero, y más profundamente, una sumisión total a la soberanía de Dios, dispuestos a serle fieles incluso si, en su sabiduría inescrutable, permitirá que perecieran en las llamas. Su lealtad no estaba condicionada al resultado, sino anclada en el carácter de Dios. La furia del rey se desata. El texto dice que el horno fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. El número 7 aquí simboliza la totalidad, fue calentado al máximo de su capacidad. La expresión de su rostro se demudó, transformándose, como lo describe la sierva del Señor, en la semejanza de un demonio. En su mente, el problema estaba resuelto. Pero al mirar dentro del horno, su arrogancia se convierte en estupor. Ve a 4 hombres sueltos, paseándose en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién entró al horno para librar a sus siervos?
Fue el Hijo de Dios mismo, Cristo, el ángel del pacto. Él no los libró del horno, sino que los libró en el horno. El fuego, que consumió instantáneamente a los soldados que los arrojaron, solo quemó sus ataduras, dejándolos libres en la presencia de su Salvador. El capítulo culmina con la confesión forzada del rey pagano. En el versículo 28, exclama, «Bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él». Y en el versículo 29, emite un decreto reconociendo que no hay Dios que pueda librar como éste. El propósito de la prueba no era simplemente la supervivencia de los 3 hebreos, sino la vindicación del nombre de Dios ante el universo y la demostración de que Él es el único que posee el poder de librar. Años más tarde, durante el Imperio Medo-Persa, la escena se repite con Daniel, ya un anciano. La historia en el capítulo 6 sigue el mismo patrón divino. Una vez más, la vida de un siervo de Dios está en juego por su fidelidad a la ley divina. Sus enemigos, incapaces de encontrar falta alguna en su conducta civil, declaran en el versículo 5, «No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». El punto de conflicto es, nuevamente, la ley de Dios y la adoración. Mediante la lisonja y el engaño, convencen al rey Darío de firmar un edicto que prohíbe cualquier petición a Dios u hombre, excepto al rey, por 30 días. Es una ley diseñada con un solo propósito, atrapar a Daniel en su devoción. ¿Qué hace Daniel? ¿Busca una excusa? ¿Ora en secreto? No. Con las ventanas de su aposento abiertas hacia Jerusalén, se arrodilla 3 veces al día y ora, como lo solía hacer antes. Su fidelidad no es reactiva, es consistente. Es un testimonio público de que su lealtad suprema pertenece al Rey del universo, no a un monarca terrenal. La crisis final, para el pueblo de Dios, se centrará precisamente en esta disyuntiva, la obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente aquel que es el sello de su autoridad como creador, versus la obediencia a las leyes humanas que se oponen a él. Estas historias no son meras anécdotas para la escuela dominical. Son lecciones vitales para el remanente. Nos enseñan que la fidelidad de carácter no se improvisa en el momento de la crisis, se construye en las decisiones diarias. Si hoy no somos fieles en las pequeñas cosas, en los asuntos de integridad, en la devolución de lo que pertenece a Dios como el diezmo, ¿cómo podemos esperar ser fieles cuando se nos exija entregar la vida? Hay quienes dicen, «Pastor, el dinero no me alcanza para diezmar». La verdadera pregunta no es si nos alcanza, sino en quién confiamos. Si nuestra primera prioridad es pagar las cuentas de las corporaciones terrenales en lugar de devolverle a Dios la porción sagrada que Él reclama como suya, estamos demostrando que nuestra confianza y lealtad están en el sistema de este mundo. Estamos fallando en la prueba del llano de Dura en miniatura que se nos presenta cada semana. La fidelidad en la devolución del diezmo es un ejercicio de fe, un entrenamiento para el alma, una declaración de que Dios es el dueño de todo y nuestra primera prioridad. Si no podemos confiar en Dios con nuestro sustento ahora, en tiempos de relativa paz, ¿cómo confiaremos en Él con nuestra existencia misma cuando el horno se caliente 7 veces más? El carácter que soportará la prueba final se forja en la fidelidad constante a la ley de Dios en cada aspecto de la vida cotidiana. La objeción que a menudo se levanta, incluso en círculos de creyentes, es un sofisma del corazón no consagrado. «Pastor, ahora no puedo ser fiel en asuntos como el diezmo, pero cuando llegue la crisis final, cuando tenga que entregarlo todo, incluyendo la vida, por supuesto que lo haré». Esta es una de las ilusiones más peligrosas en la vida espiritual. ¿Qué lógica retorcida nos hace pensar que si hoy no podemos confiar en Dios con el 10% de nuestros ingresos, que ya le pertenecen, mañana confiaremos en Él con el 100% de nuestra existencia? El carácter no se forja en la explosión de una crisis, se revela en ella.
Se construye ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, en la monotonía de la vida diaria. Es ahora, en las pruebas aparentemente pequeñas de honestidad, de integridad, de dominio propio y de lealtad a los principios de Dios, que estamos tejiendo el manto de carácter que resistirá la tormenta final o se deshará como un trapo podrido. Somos llamados a ser parte de ese remanente fiel, inconmovible, y esa cualidad de inconmovible se adquiere ahora. Regresemos a la oscura noche de Daniel en el palacio de Susa. Cuando los espías lo descubren orando, corren hacia el rey. El monarca, al escuchar la acusación, comprende tardíamente que ha sido víctima de una conspiración, un peón en el juego de odio de sus consejeros contra el siervo de Dios. El texto sagrado, en el capítulo 6, versículo 14 del libro de Daniel, nos dice que el rey se apesadumbró en gran manera, y resolvió en su corazón librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Aquí resurge nuestra palabra clave. El hombre más poderoso de la tierra, el emperador de un vasto dominio, se encuentra impotente, atrapado por la rigidez de su propia ley. Su poder tiene un límite. Al anochecer, sin otra opción, el rey acompaña a Daniel al foso. Sus palabras de despedida son una confesión de su propia incapacidad y un destello de esperanza en un poder superior. No le dice, el Dios a quien ocasionalmente sirves, sino el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. La clave es la continuidad del servicio. La fidelidad de Daniel no era un evento esporádico, sino el hábito de toda una vida. El rey, que no pudo librarle, encomienda a Daniel al único Dios que sí puede. Daniel es arrojado al foso de leones hambrientos y una piedra sella la entrada. Para el mundo, es el fin. Pero en la oscuridad de ese foso, el universo presenció un milagro de paz. El ángel del pacto, el mismo que caminó en el horno de fuego, descendió y cerró la boca de los leones. Mientras el rey sufría de insomnio, atormentado por su conciencia, Daniel probablemente dormía en paz, usando a un león como almohada, protegido por el león de la tribu de Judá. Al alba, la pregunta ansiosa del rey resuena en el silencio: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La respuesta de Daniel desde el foso es un himno de victoria. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, porque ante él fui hallado inocente. El versículo 23 nos da la razón teológica de esta liberación. Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El rey, entonces, emite un decreto que vindica al Dios de Daniel, reconociendo que Él es el que libra y salva. El tema central de Daniel capítulo 6, al igual que en el capítulo 3, es que nuestro Dios es un Dios liberador. Pero, ¿a quiénes libra? Libra a los que coquetean con el mundo, a los que llenan sus mentes con la corrupción de las novelas y programas de televisión inmorales. ¿Libra a los que son negligentes en sus deberes espirituales? La Escritura es clara: Dios libra al remanente que le es fiel, a aquellos que han propuesto en su corazón ser leales aunque se desplomen los cielos. Libra a aquellos cuyo carácter refleja el suyo, aquellos que practican la fidelidad en la quietud de los tiempos de paz, como los que todavía disfrutamos. Y esto nos lleva a la culminación profética de este tema en Daniel capítulo 12, versículo 1. Después de describir el surgimiento y las acciones del poder del rey del norte, una designación para el mismo poder representado por el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado, el papado, que en el tiempo del fin saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, el texto nos sitúa en el momento más oscuro. Justo cuando parece que el remanente de Dios será aniquilado, la profecía declara: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El nombre Miguel no es el de un ángel creado, es un título divino que significa ¿quién como Dios? Es el nombre de guerra del Hijo de Dios, Jesucristo,
en su papel de comandante de los ejércitos celestiales. Cada vez que Miguel aparece en las Escrituras, está en conflicto directo con Satanás. Y aquí, en la hora de la mayor necesidad de su pueblo, él se levantará, una expresión que denota una intervención de juicio y poder. La profecía continúa, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Al igual que Daniel y sus amigos, el pueblo de Dios no será librado de este tiempo de angustia, sino que se le dará la fortaleza para pasar a través de él, con Cristo a su lado. Pero en medio de esta angustia sin precedentes, resplandece la promesa, utilizando nuestra palabra clave por última vez. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta es la liberación final, la intervención definitiva de Dios para salvar a aquellos que le han sido fieles. Ahora, contrastemos esta escena celestial con la escena terrenal descrita en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Allí, la bestia, el poder papal, que había recibido una herida mortal, es sanada. Y el resultado es que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra, excepto un pequeño remanente. Y en el clímax de esta apostasía global, el mundo se une en un coro de adoración blasfema. El versículo 4 nos dice que adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Aquí está la confrontación final del gran conflicto, reducida a dos preguntas que resuenan en todo el universo. El mundo, engañado por Satanás, mira el poder, la pompa y la autoridad de un sistema humano y pregunta, ¿quién como la bestia? Pero el cielo y el remanente fiel, con sus ojos fijos en el comandante celestial, responden con el nombre de su libertador, Miguel, ¿quién como Dios? La intervención final de Cristo es la respuesta contundente y definitiva de Dios a la pregunta del mundo. Este Miguel, el gran libertador, es el mismo ángel de Jehová, según el Salmo 34, versículo 7, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es el mismo ángel de Jehová que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en el capítulo 3 del libro de Éxodo. El texto dice que se le apareció el ángel de Jehová, pero unos versículos después, lo llamó Dios de en medio de la zarza y se identifica a sí mismo como Yo soy el que soy. Es el mismo Yo soy que, en el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 58, declaró, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, una declaración de deidad tan inequívoca que sus oyentes tomaron piedras para matarlo por blasfemia. En estos tiempos solemnes, cuando vemos las señales que anuncian el fin, el caos climático, los desastres sin precedentes, la disolución moral, la discordia política y la unión de poderes religiosos, todo indica que el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra. La pregunta para nosotros es, ¿qué clase de pueblo debemos ser? La sierva del Señor, Elena de White, lo describe con una claridad penetrante. ¿Los hombres de principios no necesitan la restricción de cerraduras y candados? ¿Obrarán con honestidad y honorabilidad en todo tiempo? Desprecian un acto vil. Aunque nadie lo llegara a saber, ellos mismos lo sabrían y eso destruiría su respeto propio. Los que no son rectos y fieles en las cosas pequeñas no se reformarán, aunque haya leyes y restricciones y castigos en cuanto a ellas. El principio es inmutable, como lo expresó Cristo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O como lo dijo el profeta Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Hermanos y hermanas, las pruebas grandes nos esperan. Este es el tiempo de preparación. Es el tiempo de proponer, por la gracia de Dios, colocar todo sobre el altar del sacrificio, de tomar la decisión firme de ser fieles en los asuntos más pequeños de la vida, para que nuestra voluntad se fortalezca y nuestra fe se ancle en la roca de los siglos, listos para permanecer leales a la verdad y a la integridad, aunque se desplomen los cielos. Esa es la clase de remanente que Dios está buscando y que,
por su poder, formará para el tiempo del fin. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida. Vértigo de seda. Mi alma completa.
Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de sed, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.
Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra. Mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Mi alma completa.